¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes en primero de secundaria, ¿sí? Estamos en una nueva clase de primero de secundaria, literatura, tú sabes el curso de literatura. Estamos en la semana 19 ya, ¿sí? Acabando el bimestre, ¿sí? Semana 19, literatura, primero de secundaria. El tema que hoy vamos a ver es el neoclasicismo. Segunda parte, parte 2, ¿ya? Segunda parte, muy bien. ¿Ya? La clase pasada, la clase de la semana pasada, estuvimos hablando acerca del neoclasicismo, parte 1. Vimos un poco el contexto, ¿no? Vimos las características del neoclasicismo. Recuerda que el neoclasicismo nace a mediados del siglo XVII y se va a extender en el siglo XVIII. Ya van a ser en Francia, ¿ya? En Francia es la cuna del neoclasicismo, que por cierto, además de la literatura, se da en las artes, ¿no? Estábamos hablando que se daba en la arquitectura, que se daba en la pintura, ¿no? Que se daba en el arte en general, ¿no? Y que también otros países adoptaron, como por ejemplo Inglaterra, como por ejemplo España, ¿sí? Alemania también. Entonces, el neoclasicismo se puede decir que es todo un movimiento artístico, no simplemente de literatura, ¿ya? Al igual que el barroco y al igual que el renacimiento que hemos estado viendo, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos con los representantes más famosos del neoclasicismo. Muy bien. A ver, el representantes yo lo he dividido así, ¿ya? Vamos a utilizar los representantes más usuales, más comunes, que podríamos preguntarte en el futuro, mañana más tarde quieras postular a un examen de admisión, ¿ya? Ahorita estamos en primera secundaria todavía, pero por si acaso, ¿ya? A ver, por cultura general también. Tenemos representantes en Francia, obviamente, porque Francia es la cuna del neoclasicismo. Tenemos representantes en Inglaterra, y he puesto muchos menos, un par, y representantes en España también, ¿ya? En Alemania también hay representantes, hay en Italia, pero no son muy vistosos, ¿ya? O sea, primero aprendemos estos y ya en algún momento, de repente, en el futuro quieras aprender de otros países o representantes un poco escondidos, ya puedes hacerlo, ¿no? No hay ningún problema. Perfecto, vamos con Francia. En Francia tienes el teatro con mucha fuerza, ¿ya? Va a destacar el teatro, ¿sí? Destaca el teatro. El neoclasicismo habíamos dicho nosotros que destaca en el teatro y también va a destacar la narrativa en la cuestión de la fábula, ¿ya? De la fábula y el ensayo también, ¿ah? Pero el teatro es algo muy, muy, muy importante en el neoclasicismo. Porque el teatro va a tomar las unidades aristotélicas, no sé si te acuerdas, estuvimos hablando en la clase pasada de eso, las unidades aristotélicas, el espacio, el tiempo, la acción, ¿ah? Y las va a plegar al teatro, ¿no? Las va a poner al teatro. Recuerda que el neoclasicismo era eminentemente imitativo, ¿no? Tenía muy poco de original, casi nada, ¿ah? Recuerda, imitaban lo clásico, ¿no? Por eso el neoclásico, nuevo clásico, del clasicismo de los griegos, de los romanos, o sea, los latinos. Muy bien. En comedia, ¿ya? En comedia, mira, tenemos los autores de comedia, el autor de comedia, que es el más importante, y algunos autores de tragedia, ¿ya? En las cuales también te acuerdas que los griegos dividían, ¿no? Comedia, tragedia, ¿no? Por ejemplo, en comedia teníamos a Aristófanes, a Menandro, y en tragedia, por ejemplo, teníamos a Sófocles, a Eurípides, a Esquilo, ¿no? Aquí también en Francia tenemos a los comediantes o comediógrafos y a los trágicos, ¿ya? O más o menos así. En comedia, el gran representante, y podríamos decir que estamos hablando del máximo representante de todo el neoclasicismo, ¿ya? Si queremos resumirlo en un autor, sería este, Molière, ¿ya? Molière, mira qué peinadito, ¿eh? Qué bigotitos, ¿ya? Jean-Baptiste
Poquelin, ¿ya? O mayormente conocido como Molière. Molière era su seudónimo, su nombre real era Jean-Baptiste Poquelin, ¿ya? ¿Quién era Jean-Baptiste Poquelin? Jean-Baptiste Poquelin es considerado el mejor comediógrafo del neoclasicismo francés, ¿ya? Es el autor más representativo del neoclasicismo francés y también, y eso es importantísimo, es considerado el padre de la comedia moderna. Ah, era Don Comedia, profesor, sí, Don Comedia. Era el gracioso, era el chistoso de la clase, ¿ya? Molière ha hecho montones de comedias, ¿ya? Varias comedias. Fue un autor muy creativo. Además de autor, además de comediógrafo, era actor, ¿ya? Era actor de teatro. Entonces, inclusive se murió actuando, ¿ya? Murió haciendo lo que le gustaba, ¿no? ¿Ya? Imagínate tú muriendo jugando Minecraft, jugando Dota, muy bien, ¿no? Niño rata, ¿no? Muere en su ley, ¿ya? Muere como rata, algo así, ¿no? En el caso de Jean-Baptiste Poquelin, era un autor pues que toda su vida la había dedicado al teatro, a la comedia, que era su pasión. Tenía por influencias, por ejemplo, de los romanos a Plauto, famoso autor de comedias. También tenía influencias en Aristófanes y en otros autores más, ¿sí? Muy influyente Molière. Las obras más famosas de Molière, puesto unas 4 o 5, ¿sí? Son las siguientes. A ver, mira, en cuanto a lo cronológico, el primer éxito se puede decir que tuvo Molière, un éxito grandioso, fue Las Preciosas Ridículas, ¿ya? Fue su primera comedia exitosa, porque recuerda que en aquella época, estamos en el siglo XVIII, siglo XVII, ¿ya? La gente iba mucho al teatro. El teatro era su pasión, era como el cine, ¿ya? ¿No? O el cine del siglo XX, ¿no? El siglo XVIII, siglo XVII, el teatro era la voz, ¿no? La gente se iba a divertirse al teatro y más sobre todo con una comedia, ¿ya? Las Preciosas Ridículas es una obra importante, pero la que sigue, que es esta que está acá, la más famosa de todas, ¿ya? Y la que, por ejemplo, mencionan siempre en los exámenes de admisión, ¿ya? Y en algún momento veremos de forma particular, de repente en los próximos años, es esta de acá, El Avaro, que es una de las obras más representativas de la historia de la literatura, ¿ya? Por lo que simboliza el neoclasicismo, simboliza la comedia, simboliza la imitación también, porque la trama del Avaro está copiada de una obra de Plauto, ¿ya? La olla de Plauto, ¿no? El famoso avaro. ¿De qué se trata el avaro? ¿Sabes qué es la palabra avaro? Avaro significa ambicioso, ¿no? Ambicioso, que siempre está buscando más dinero para él. El tacaño, ¿sí o no? El codo. El don cangrejo de Bob Esponja, ya. Ese mero merito, ¿ya? Alguien muy ambicioso, ¿ya? Que solamente quiere dinero para él, nada más. Y acumular dinero, ¿no? Es tu amigo, ¿te acuerdas cuando estábamos en presencial el que no te quería invitar su pan, ¿sí o no? Que se lo guardaba para él nomás. Tenía 5 panes ahí en su bolsa y ni uno para ti, ¿sí o no? ¿Ya? Todo se lo acumulaba, ya. Ese güey, ¿ya? El avaro. El avaro cuenta la historia de Harpagón. Harpagón es un viejo, ¿ya? Avaro, ambicioso, que se va a casar con una chica que se llama Mariana. Pero la chica es jovencita, 20 años. Él tiene como 60, ¿ya? Él tiene 2 hijos, uno se llama Cleanto y otro se llama Elisa, ¿ya? Estos hijos los quiere casar, ¿ya? Una con un viejo y al otro con una señora que ni el chico, ni la chica querían, ¿ya? Entonces, él está obligando a sus hijos a casarse con gente que no querían, ¿ya? Y él quería casarse con una chica joven, ¿ya? Y estaba todo fresh hasta que luego los hijos lo van a confrontar, ¿ya? Y por ejemplo, Cleanto le va a robar su cofre en el cual tenía dinero, ¿ya? Le saca el dinero y el brother se vuelve loco, ¿ya? Se vuelve loco, se desquicia, ¿ya? El punto es que el hijo lo va a chantajear, hay una serie de cosas, de cuestiones pintorescas, graciosas que van a ocurrir
¿ya? Hay un famoso sirviente que se llama Flecha, que es el loquillo de la obra, ¿ya? Y finalmente, luego de toda una serie de cuestiones cómicas, ¿ya? Finalmente Harpagón va a dejar que sus hijos se casen con quienes ellos desean, ¿ya? De eso se trata así muy brevemente el Avaro. Pero recuerda que el Avaro está influido por una obra romana, ¿ya? Una obra de Plauto, que es un famoso autor de comedia en latín, ¿ya? Entonces ahí puedes ver que es una obra muy buena, muy influyente, pero no es del todo original, ¿ya? Otras obras importantes son, por ejemplo, El médico a palos, ¿ya? El médico a palos, que literal era así un bro que lo obligaron a volverse médico por una cuestión así como que de trafa, ¿ya? Algo medio corrupto, ¿ya? Y en el cual también se puede ver un desprecio por la medicina, ¿ya? Desprecio por la medicina de Molière, ¿ya? Era burlón con todo, ¿ya? Era burlón con todo. El enfermo imaginario, sí, el enfermo imaginario, su burla con los hipocondríacos, esa gente que le duele todo, ¿no? ¿Ya? También aquí va a estar retratado, ¿no? El enfermo imaginario, ¿ya? Y luego tienes el tartufo, que es el falso devoto, la gente que se cree muy religiosa pero al final te saca plata, ¿ya? También el tartufo, ¿ya? Cada obra tiene una temática interesante. Y eso la vuelve a cada obra con un cierto arquetipo, una cierta temática. Es muy interesante lo que hace Molière porque se está burlando y está criticando los defectos de la sociedad en la cual él vive, ¿ya? Para eso sirve la comedia. Muy interesante, muy ingenioso. El gran Molière, o Jean-Baptiste Poquelin, que fue su nombre original, ¿ya? Su nombre de pila, ¿no? Tragedia. En la tragedia tenemos a un par de autores muy influyentes también, al igual que Molière en su ámbito de la comedia. Aquí en tragedia también hay, ¿ya? Dos autores. Tienes, por ejemplo, a Pierre Corneille, o Pierre Corneille, o Corneille, ¿ya? Algo así, ¿ya? Que tiene una famosa obra que más que tragedia es una tragicomedia, ¿ya? Así se le llama, pero lo vamos a poner tragedia, que es El Cid. ¿Te suena eso? ¿El Cid? El Cid, profe, el Cid no era anónimo de la Edad Media, claro, pues de España, claro. Solamente que esta es una adaptación, toma la temática del Cid, toma a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, y lo coloca en otra región, bueno, es en misma España. También está Doña Jimena, ¿ya? Pero la historia va a cambiar un poco, no es exactamente igual como el mío sí del el cantar de gesta, ¿no? Está más centrado en el romance, más en la venganza, en el patriotismo, pero de otro punto de vista, ¿ya? Entonces hay una serie también de eventos que al final es una suerte de tragicomedia, ¿ya? Vamos a poner aquí tragicomedia. Tragicomedia. Pero también para que veas, toma el argumento de una obra antigua, no es que sea del todo original, toma el argumento de El cantar del mío Cid, ¿no? Algo parecido. Muy bien, Pierre Corneille, ¿ya? Gran autor también. Jean Racine, tienes una famosa obra que se llama Fedra, bueno, aquí está en conjunto Fedra y Andrómaca, ¿ya? Fedra, ¿ya? Y Jean Racine lo que hace con esta obra, Fedra está inspirada o basada, mejor vamos a ponerle aquí, basada, ¿ya? en la obra Hipólito de Eurípides, ¿ya? ¿Qué pasa? Que esta obra se llama Fedra, pero trata exactamente de lo mismo que un clásico, que una tragedia clásica, una tragedia griega llamada Hipólito, que es de un famoso autor griego, uno de los autores clásicos de la tragedia griega, que es Eurípides. La obra va más o menos de
Fedra, que es esposa de Teseo, ¿ya? Que es un famoso héroe, un famoso rey griego, ¿ya? Esta Fedra se ha enamorado del hijo de Teseo, porque Teseo tuvo un hijo con otro compromiso y luego pasa a casarse con Fedra. O sea, Fedra y Teseo son esposos, ¿ya? Pero para esto Teseo antes ya tenía un hijito, ¿ya? Este hijo crece y se llama Hipólito. Fedra se enamora de su hijastro, ¿ya? Con una pasión descontrolada, ¿ya? Y obviamente pues eso es un delito, eso es una calamidad. Hipólito no le hace caso, ¿ya? Hipólito no le hace caso a su madrastra Fedra, y Fedra, para sacarle cacha, sacarle pica, se ha quedado totalmente ignorada, se suicida, ¿ya? Se suicida, ¿ya? Está loca Fedra, está loca, absolutamente loca, ¿ya? Y con su muerte, ¿ya? Trata de hacer que se incrimine a Hipólito. Finalmente hay una suerte de gran tragedia en la cual Hipólito muere. Teseo primero piensa que Hipólito se ha aprovechado de Fedra, ¿ya? Pero luego se da cuenta que no es así, que Hipólito es inocente, pero ya es tarde, Hipólito está muerto, ¿ya? Entonces, tragedia, la gran Fedra, que está basada en la obra Hipólito de Eurípides. Trata básicamente de lo mismo, solamente es una reinterpretación. Muy bien, el famosísimo Jean Racine. Jean Racine, Pierre Corneille son autores trágicos, recuerda, ¿ya? Pierre Corneille, el Cid, Jean Racine, Fedra, ¿ya? Una obra clásica. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Muy bien. En cuanto a novela, en cuanto a la novela, tienes, bueno, también grandes representantes, pero aquí tienes uno importante, que es el famosísimo Voltaire, ¿ya? Voltaire o Jean-Marie Arouet, ¿ya? El gran Voltaire, ¿ya? Este Voltaire era todo un loquillo, ¿ah? Bien crítico, una crítica bien nazi de la sociedad, bien burlón, ¿ya? Como nadie, ¿eh? Este Voltaire era filósofo también. También lo podemos poner en el ensayo, pero para no marearte, solamente lo vamos a poner en la novela. Tiene una famosa novela llamada Cándido, que Cándido es aquella persona, si tú buscas en el diccionario qué cosa quiere decir Cándido, aquella persona muy inocente, ¿no? Este Cándido en la novela es así. Era tan inocente que él pensaba que este mundo era el mejor de los mundos y le van pasando una serie de desgracias, ¿ya? Una tras otra, y una calamidad tras otra. Naufraga, le roban sus cosas, todo le va mal en la vida y él sigue creyendo que estamos en el mejor de los mundos, ¿ya? Cuando en el fondo, para Voltaire, para la obra, no es así, ¿ya? De eso se trata la obra Cándido, ¿ya? Lo hacía para burlarse de otro filósofo que pensaba que este era el mejor mundo de los posibles. ¿Ya? Muy bien. En el ensayo tienes autores importantes, ya los hemos visto, así repito, nada más los voy a mencionar. Tienes, por ejemplo, a René Descartes con una obra que es un ensayo filosófico, que es el discurso del método, importantísimo porque sienta las bases del racionalismo, y recuerda que el racionalismo, la razón, el exceso de la razón, tiene que ver con el neoclasicismo literario. Blaise Pascal, Pensamientos, tiene una noción religiosa de la vida, ¿sí? Una noción religiosa, muy espiritual, muy católica de la vida, Blaise Pascal, que era matemático también, ¿ya? Matemático también, ¿sí? Que era la primera calculadora, ¿ya? Entre otras cosas. Luego tienes a Jean-Jacques Rousseau, o Juan Jacobo Rousseau, Juan Jacobo, Jacobito, muy bien. Una obra importante es El contrato social. El contrato social también es un ensayo filosófico, ¿no? Que dice que el hombre ha nacido bueno por naturaleza. El hombre es un buen salvaje y cuando está en sociedad, la sociedad lo corrompe, ¿ya? Es por eso que hay que firmar un contrato, todos los hombres, para vivir en el estado y vivir en armonía perpetua, ¿ya? Eso es lo que te dice más o menos Juan Jacobo Rousseau, El contrato social, que es un ensayo de filosofía también, ¿ya? Es un ensayo de filosofía. Muy bien, estas son cositas, ¿no?, que los ponemos aquí, pero más importantes que recuerdas a Molière, que recuerdas a Jean Racine, Pierre Corneille.
En Inglaterra, importantísimos. Jonathan Swift, ¿ya? Jonathan Swift no es el sobrino de Taylor Swift, no, ese no es, ¿ya? Nada que ver con Taylor Swift, no se parecen, no son ni nada, ¿ya? Hijos, hermanos, primos, vecinos, no, nada. Jonathan Swift es uno de los mejores autores satíricos de la historia, ¿ya? Tiene una novela, escribió muy poco, porque luego se volvió loco y bueno, cosas aparte, ¿ya? Pero escribió una novela, que esta novela se llama Los viajes de Gulliver, que está considerada una de las mejores novelas satíricas que hay en toda la historia de la literatura, ¿ya? Genial obra. No sé si tú has escuchado hablar de la historia de Gulliver contra los liliputenses. Nada, profe. Estoy lejos, no sé, mi cerebro ha volado. ¿Quiénes serán los liliputenses? No sé si has visto estos iconos, estas imágenes de un gigante que va a una isla, que era Lilliput, a un país, ¿ya? Un gigante. No era un gigante, era una persona como tú y como yo. Solamente que va a un país donde todos son chiquititos, ¿ya? Y los liliputenses eran chiquititos, ¿ya? Y ellos lo amarran, ¿ya? Aprovechan que está descansando y lo amarran, ¿ya? Entonces luego Gulliver se trata de desatar, trata de pelearse contra ellos, ¿ya? Todo un choque cultural hasta que luego pues comienzan a comunicarse, comienzan a ver cuáles son las costumbres de Gulliver, cuáles son las costumbres de ellos. Gulliver se da cuenta que ellos son bastante ingeniosos, bastante inteligentes, ¿ya? Entonces llegan a hacer una suerte de amistad. Luego Gulliver pasa por infinitos viajes, esa solamente es una parte. Luego, por ejemplo, viaja a un lugar donde todos son enormes, él es el chiquito ahí, ¿ah? Luego viaja a un lugar donde hay como una suerte de desarrollo tecnológico, está como que en el futuro. Luego viaja a un lugar donde hay una suerte de caballos que le están hablando y son como dioses, ¿ya? Y en todo se puede ver una burla de la sociedad, una burla, una gran crítica de la sociedad, ¿ya? Los famosos viajes de Gulliver. Luego tienes a Daniel Defoe, que es un autor, ¿ya? También en lengua inglesa, quiero decir irlandés, ¿ya? Tiene una obra que se llama Robinson Crusoe, que es una aventura, una novela de aventuras, que está relacionada con un náufrago, ¿ya? Famosas novelas que tienen que ver con un naufragio, ya estar en una isla desierta y todo lo demás, ¿sí? Muy importante también el famosísimo Robinson Crusoe y Jonathan Swift, ¿ya? Son novelas, estos son novelas, novelistas, novelas de aventuras. Una novela satírica, Los viajes de Gulliver, y la otra es una novela de aventuras. Para ir acabando acá, nos quedamos con España, y en España tenemos en teatro un autor que está muy influenciado por Molière, que es Leandro Fernández de Moratín. Solamente llámale Moratín, de repente, ¿ya? A ver si te acuerdas más rápido. Tiene una obrita muy famosa que se llama El sí de las niñas, que también tiene que ver con enredos amorosos, una hija que no quiere casarse con un anciano que le están poniendo, sus papás lo están obligando a casarse con un anciano. Ella dice que no, sus papás dicen que sí. Ella está enamorada de un chico, que ese chico se hace pasar, ¿ya?, por, ¿no?, una especie de empleado y se mete a la casa. Al final también, ¿ya?, todos terminan felices, ¿ya? El anciano que quiere casarse con ella, al final se da cuenta que el chico que ella ama es su sobrino. Entonces al final hacen las paces, lo deja casarse y todos, colorín colorado, de forma muy feliz, ¿ya? Se termina la historia, ¿ya? Influencia de Molière en Moratín, ¿ya? En ensayo tienes a Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal, que era un erudito que tenía, son ensayos, o sea, hablaba de ciencia, hablaba de política, hablaba de religión, hablaba de un montón de cosas, ¿ya? Benito Feijóo, Teatro Crítico Universal. Y finalmente, mis amigos, para acabar acá, tenemos las fábulas. En cuanto a las fábulas, tenemos autores importantes. Por ejemplo, ¿ya?, tenemos dos autores que tienen obras muy parecidas, porque ambos hacían fábulas. El primero es Tomás de Iriarte, con una obra que se llama Fábulas Literarias, y el segundo es Félix María Samaniego, con una obra que se llama Fábulas en verso castellano. Ambos vivieron en la misma época, ¿ya?, y ambos tenían rivalidad.
¿ya? Porque tenían, o sea, eran buenos haciendo lo que hacían, ambos hacían fábulas, ¿te acuerdas como las fábulas de Esopo, sí? ¿Ya? Las fábulas de Esopo como la liebre y la tortuga, el león y el ratón, cositas así, ¿no? Y ambos hacían lo mismo, entonces ambos tenían competencia, eran del mismo país, y lo hacían muy bien, ¿ya? Ambos también están influenciados por un fabulista francés que se llama Jean La Fontaine, ¿ya? Que tiene también fábulas muy bonitas, ¿ya? Que es más antiguo que ellos, más o menos de la época del barroco, un poquito más, que los influyó, ¿no? Las influencias de ambos eran Esopo y Jean La Fontaine, y en las fábulas buscaban enseñar, buscaban moralizar a las personas. Recuerda que toda fábula tiene una moraleja, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes las famosas fábulas literarias de Tomás de Iriarte, ¿ya? Por ejemplo, tienes la fábula de los dos conejos, ¿ya? De Tomás de Iriarte, donde pues hay dos conejitos, ¿ya? Que están hablando así. Oye, este lugar está medio peligroso. No, no creas. Vamos a seguir nomás, dale. Los conejitos están así andando. Bien chilín, bien bacán. Cuando en eso ven a lo lejos, ¿ya? Dos, al parecer, lobos que se acercan, ¿ya? Están corriendo. Un conejo le dice al otro, oye, oye, cuidado, cuidado, ahí viene un lobo. Y el otro conejo dice, no, eso no es un lobo, es un galgo. ¿Un galgo? Sí, es un galgo, ¿no ves? No, es un lobo, no, es un galgo, no, es un lobo, no, es un galgo, hasta que al final los lobos o galgos o lo que sea se lo llevan, ¿no? Y se los comen, ¿ya? La moraleja es obviamente, ¿no? No perder el tiempo preguntándose cosas sin sentido cuando la situación no lo amerita, ¿no? ¿No? Por ejemplo, son los dos conejos. Y Félix María Samaniego, en las fábulas en verso en castellano, tiene adaptaciones de La zorra y las uvas, de La hormiga y la cigarra, que son famosas, clásicas fábulas de Esopo. Solamente que las fábulas de Esopo estaban en griego, ¿ya? Y también las fábulas de Jean La Fontaine estaban en francés. Lo que hace Félix María Samaniego es en verso pasarlas muy bonito, que tenga muy bonita sonoridad al castellano, ¿ya? Que para eso también hay que tener mucho arte. Muy bien, chicos, eso sería todo. También era traductor, Tomás de Iriarte, por ejemplo, ¿sí? Muy bien, chicos, eso sería todo. Cuídense mucho. Recuerda, los grandes representantes del neoclasicismo, sobre todo el más importante aquí es Molière. Jean-Baptiste Poquelin, la obra El Avaro, por ejemplo, Pierre Corneille, El Cid, ¿ya? En Inglaterra, Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver, y en España, Leandro Fernández de Moratín con El Cid de las Niñas. Cuídense mucho, recuerda del 1 al 10 la tareita, ¿ya? Ahora es lo tú, cuídate mucho, te saluda el profesor Jonathan Mostacero, no salgas de casa, chau.